caput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Lo incomprendido, lo naturalizado, la psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Pequeñas lecturas de la realidad. La psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Los jueves a las 7 de la tarde. En Caput. Muy buenas tardes, si se pueden decir buenas y tardes al mismo tiempo. Esto es Vivir de Mentes, quien les habla, Lucía. Hoy estoy solita con las manos mágicas del chino del otro lado en la operación técnica. Y vamos a retomar lo que nos había quedado pendiente la semana pasada sobre consumos problemáticos. Obviamente que, bueno, no vamos a dejar de hacer mención de lo sucedido, aunque todos querramos fingir demencia en el país. Hola, Chino, ahora sí te saludo de nuevo. ¿Querramos todos fingir demencia? ¿Es posible? No, porque cada vez que miro, aunque sea un zócalo, me agarran cositas en el estómago. Otra confirmada, Bullrich iría a seguridad. Era algo que ya se sabía, era algo ya dicho. Pero yo me pregunto, esa casta a la que querían eliminar, ¿no la tienen toda en el gabinete de nuevo? No sé, ¿no la tienen en todos los ministerios? ¿No la tienen nuevamente en todos sus espacios? Es una pregunta, ¿quiénes eran la casta entonces, si no, no? El domingo, después de ver los resultados, muchos lloramos, nos enojamos, nos angustiamos, nos hicimos una bolita, no sé, hicimos todo lo que se nos ocurría. Y hoy estamos acá, de nuevo, con la frente en alto, porque si algo es bueno el peronismo, si de algo sabe, es de resistir. Nadie puede negarle eso al peronismo. Si algo sabe el peronismo, es reinventarse. Es con más o menor tiempo, encontrar sus fallas y avanzar nuevamente. Entonces, más allá de que se nos venga una crisis, que justo con Rodo la vez pasada habíamos estado haciendo las décadas y hablamos del 2001, y se empiezan a esbozar algunas técnicas o algunas decisiones que fueron exactamente igual a las que nos llevaron a esa hecatombe, más allá de eso, vamos a estar resistiendo. Resistiremos desde distintos lugares. La resistencia no es solo con violencia. También es importante entender eso. Entender que la resistencia, si bien la palabra suena a fuerza, a pelea, a discusión, se resiste desde la alegría, se resiste desde el amor, se resiste desde un abrazo. Se resiste desde la educación, se resiste desde el acompañar. Entonces, ellos son la violencia y nosotros somos todo lo demás. Sigue habiendo mucha violencia en la sociedad y me sorprende a veces ver la cantidad de mensajes violentos que hay en las redes, de la intolerancia quizás al que piensa distinto. Y esto es la democracia. Nadie del peronismo está saliendo a decir hubo fraude, ¿no? ¿Qué diferencia? Si hubiese sido al revés el resultado, yo seguro que estaríamos todos con denuncias de fraude. Y no, el peronismo entiende la diferencia, entiende que el pueblo decidió algo diferente, entiende eso, y vamos a estar acá resistiendo, como hemos estado durante el gobierno de Mauricio Macri, como ha estado el peronismo resistiendo durante los 18 años de proscripción de Perón. Si hay algo, insisto, que sabe hacer el peronismo, es no rendirse, resistir y volver a acomodarse. Entonces, con toda esta introducción así medio... ¿cómo podemos decir? Reflexión personal. Vamos a arrancar después ahora con lo que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada habíamos estado hablando de consumos problemáticos. Habíamos hablado principalmente y en su mayoría de lo que es la mirada, y ahora no tengo a Rodo para que me diga la palabra que me sale absolutista y es abstencionista. Me voy a poner un cartel para poder pronunciarlo. Vamos a estar retomando eso, vamos a comparar un modelo con el otro, como es el de reducción de riesgos y daños. Hola, Juan Martín, porque si no me retan que no lo saludo. Vamos a estar hablando un poco de los consumos problemáticos, de las modalidades de abordaje que pueden ser una internación,
Puede ser también de forma ambulatoria, los grupos, los medios que tienen Narcóticos Anónimos y AA, Alcohólicos Anónimos, un poco de todo eso. Te cuento los contactos para que nos puedan mandar un WhatsApp al 11 65 16 44 46. También en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook como Radio Caput. Y en el programa nos pueden encontrar como vivir.dementes en Instagram y vivir-dementes como en la página de Twitter, perdón. En Radio Caput la puedes escuchar desde la página en radiocaput.com. En el canal de YouTube la transmisión en vivo para quienes nos están mirando del otro lado. También te puedes bajar la aplicación o en Spotify y en Radio Cut buscan el perfil de Radio Caput. Y si querés recibir el noticiero, porque así y todo vas a recibir las noticias en tu celular, mandas un mensaje al 11 32 05 88 13 y lo recibís gratis todas las mañanas. Y para arrancar, en lo que se viene, vamos a primero escuchar Miss Bolivia haciendo lío. Esto es para los frascos chicos, lío, de parte de la Miss, de corazón a corazón, haciendo lío, papá. Como una avalancha, como una explosión, como un trueno en la cancha, bala de cañón. La gilada opina desde su sillón, pero ni cabida, tómate el palo como digo yo. Con la frente alta, fuego de dragón, vuela y no se cansa, parece un avión, hecho en Argentina, la que me parió. El balón no se mancha, me lo dijo Dios. Y si no la vieron, acá lo explico. A veces lo bueno viene en frasco chico. Comete este chori que está bien rico. La pulga guerrera cerrándole el pico a quienes no creían en mí. Les quiero decir que no tengo rencor, porque yo aprendí que nadie es profeta en su tierra. Y voy dando guerra y por eso siempre sigo por ahí, haciendo lío. La gilada se reía de mí y ahora yo me río. Y sigo por ahí, haciendo lío. La gilada se reía de mí y ahora yo me río. Así es, la pulga guerrera, haciendo lío. En la cancha como en la vida, que da vueltas y vueltas. Gira y gira, como una avalancha, como una explosión, va repartiendo revancha, con el cuero en cada rincón. Dame medicina, que me duela el corazón. Tengo la garganta un poco ronca y me quedé sin voz, porque todos opinan y nadie respeta. Y la máquina con la pelota un poeta, piña en la jeta, Mesías profeta, corre y se le prende fuego toda la camiseta. Y entonces al fin coloca el bochín, desde media cancha detona el botín. Metáfora de la vida que gira y gira, y por eso sigo por ahí, haciendo lío. La gilada se reía de mí y ahora yo me río. Y sigo por ahí, haciendo lío. La gilada se reía de mí y ahora me río yo. Muy bien, acá estamos. Miss Bolivia haciendo lío. ¿Cuánto hace que no escuchaba este tema? Hoy lo escuché y dije, hoy es el día. Hoy es el día. Nada, simplemente quería arrancar un poco más arriba después de esa pequeña reflexión que había hecho. Y hablando un poco más arriba, vamos a retomar las cuestiones que habíamos estado hablando la semana pasada. La semana pasada, cuando terminó el programa, en la lectura, estoy buscando, ya les confirmo exactamente cuál fue el texto, leímos el almuerzo desnudo de William Burroughs. Bueno, no lo puedo pronunciar. Y justamente, si prestaron atención en este momento de lectura, él decía la droga. Hablaba de
su experiencia con la droga que engendraba dentro de esa forma de denominar todas las distintas sustancias. Se refería a opiáceos, se refería a sustancias psicoactivas, psicodélicas, todas esas sustancias legales o ilegales, al alcohol, a la marihuana. Había distintas sustancias dentro de esa droga en singular. Y eso era justamente algo que estábamos marcando, que tiene la mirada abstencionista. La mirada abstencionista de alguna manera plantea principalmente un enemigo. Uno, que abarca todo, pero es uno. Es un solo enemigo el que hay que atacar. Y es una mirada reduccionista de las sustancias. ¿Por qué? Porque si pensamos que todas las sustancias hacen el mismo daño, todas las sustancias generan el mismo grado de dependencia, si todas las sustancias generan los mismos efectos en el cuerpo y cumplen y sacían de la misma manera, es más fácil reducir de alguna manera el enfoque, pero no es más efectivo. Entonces, las primeras miradas cuando empiezan todo lo que tiene que ver con la prevención apuntaban a ese enemigo único construido a la medida. Y mientras hablo todo esto me cuesta no relacionarlo irónicamente con el peronismo y todo lo que sucede, porque el peronismo lo construyen a su medida para poder combatirlo. Lo reducen a una forma de nombrarlo en vez de entender la pluralidad que hay dentro. Entonces, nada, me parece interesante pensar esto de estas miradas que son más bien sectarias, son miradas, como dije antes, que de reducción, reducen a ese enemigo. ¿Por qué? Porque de esa manera creen que es más fácil, como dije recién. Si uno lo reduce, lo estigmatiza, no es más fácil, no es más efectivo. Solo se cree que sí. Pero bueno, la mirada cambió en cuanto a las sustancias ante los consumos problemáticos, también la forma de denominarlo, ¿no? Antes era adicto y ahora es una persona que tiene un consumo problemático. Esa forma de denominar también es importante pensarla. ¿Cómo denominamos las cosas? Las palabras tienen peso de por sí. Las palabras que uno elige para denominar o describir o explicar o simplemente comunicar no son elegidas al azar. Las palabras tienen un trasfondo, un significado en ese inconsciente colectivo. Entonces, si hablamos de un consumo problemático, hablamos de algo que no necesariamente tiene que llevar a la persona a ser una persona estigmatizada. Y ese es uno de los puntos más ricos de la reducción de riesgos y daños. Se rompe con el estigma. Se busca que no se repita ese estigma ante la persona que tiene un consumo. Se busca que esa persona no se sienta nuevamente expulsada de un sistema, que esa persona no se sienta desvalorizada. Se busca que esa persona se sienta contenida, escuchada, entendida. Se busca que esa persona sea bien recibida, que se le devuelva una imagen positiva también. Obviamente que no vamos a decir que es positivo que uno consuma haciendo dependencia o abuso de sustancias, no estamos diciendo eso. Lo que trato de decir es que la forma en que se comunica desde la reducción de riesgos y daños apunta a no estigmatizar a la persona, a no estigmatizar lo que ya de por sí lo llevó al consumo. Porque el consumo, como dijimos la vez pasada y cuando hablábamos de salud mental, también no es porque me pasó X cosa, consumo. No es lineal, no es de A a B. Es multicausal. Y eso también es muy importante entenderlo. La mirada abstencionista, voy a hacer mucho esto de ir y venir, así que sí, espero tratar de ser lo más clara posible. Pero la mirada abstencionista justamente marcaba que si yo no consumo, si yo logro estar sobrio, estoy curado. Y la realidad es que no. Porque yo puedo estar mucho tiempo sin consumir, pero si yo no trabajo lo que me llevó al consumo, lo que me hizo generar una dependencia de esa sustancia, sea cual sea, no puedo, es imposible sostener ese no consumo. Porque alguna situación me va a desencadenar una, como le dicen desde el abstencionismo, una recaída. Inevitablemente me va a llevar a caer
una vez más en el consumo. Y si yo no lo trabajo y todo lo que estuve tapando todo este tiempo está ahí, cuando caiga en el consumo puedo tener una sobredosis o un consumo extendido, o como se dice, estar de gira 5 días. Entonces, por eso es la importancia de la diferencia de los modelos, de los paradigmas. La reducción de riesgos y daños busca, además de reducir el riesgo del consumo y los daños que pueden causar ciertas sustancias, es encontrar en el trasfondo qué es lo que estamos tratando de tapar, qué es lo que estamos tratando de llenar, qué es lo que estamos buscando en esa sustancia, qué relación tengo con esa sustancia. El foco está puesto en el sujeto. Es una mirada del sujeto, yo sé que parece gracioso esto que voy a decir, pero es una mirada del sujeto en su totalidad, integrado. Y no es que termina en una filosofía muy interesante, termina en un tratamiento muy interesante, porque contempla al sujeto en su realidad, contempla al sujeto en su contexto. Eso también es muy importante, y ahí se diferencian las distintas modalidades de consumos, que es lo que vamos a hablar más adelante. Pero contempla al sujeto íntegro, de manera interdisciplinaria, desde distintos aspectos, no solamente como una persona con una sustancia, porque el abstencionismo pone el foco en la sustancia, en que no esté, en que no exista. Y si pone el foco en la sustancia, se olvida del sujeto. Y al olvidarnos del sujeto, nos olvidamos del otro. Y el otro es quien necesita el trabajo del equipo que lo acompaña, quien necesita sanar, quien necesita todo un proceso de descubrir cosas que están tapadas. Eso es lo que hace una mirada puesta en el sujeto, es entender al sujeto en su totalidad, no solo en su consumo. Esa es principalmente una de las diferencias. Otra de las diferencias es que no apunta al no consumo absoluto. La reducción de riesgos y daños, como bien lo indica su nombre, busca reducir el consumo y que no haya daños. Que no haya daños como, por ejemplo, contraer enfermedades. Algo que funcionó, si no me equivoco ahora, se me fue el lugar, pero creo que era en Suiza, con la heroína. Ahora lo chequeo para el próximo bloque, pero si no me equivoco era así. El consumo de heroína era tan grande que había muchos contagios de enfermedades como HIV, de enfermedades que se transmiten por fluidos o por contacto de sangre. Y todas esas enfermedades se transmitían porque el consumo de heroína con las agujas era hecho en lugares no cuidados, era hecho porque alguien no sabía, eran contagios, que se daban por usar muchas veces la misma aguja o muchas personas la misma aguja. Entonces, con la mirada de reducción de riesgos y daños, se hizo las cabinas de consumo. Se hacía también lugares donde uno podía ir a consumir, se les daban los elementos para que no haya contagio de enfermedades. Se les daban jeringas esterilizadas, se los cuidaba, se buscaba también que no tengan una sobredosis. Se cuidaba, se reducía el riesgo y los daños que se producían por el consumo. Obviamente, esta misma mirada, si la queremos aplicar en cualquier lado, es criticada por muchos lados. Es como, les das el lugar para que consuman. No es que se les da el lugar para que consuman. Se cuida que ese consumo que no están pudiendo frenar sea con el menor riesgo y con el menor daño a la persona. ¿Por qué? Porque nuevamente se respeta a la persona, se cuida a la persona, no se piensa en la sustancia. El enfoque está puesto en la persona, en el sujeto. Otra medida que se hace también desde la prevención de la reducción de riesgos y daños fue lo que había pasado en Morón. No sé si se acuerdan de esos panfletos que tenía que ver con, bueno, si vas a tomar, toma de a poquito, cada tanto toma agua. Si vas a fumar un porro, sabe de dónde es.
había algo más creo que con la cocaína también hablaba de los gramos y de las dosis y de cuestiones, y lo mismo si habías tomado pastillas. Se planteaba que, a ver, iba a pasar. Bueno, si lo vas a hacer, hacelo con información. Hacelo de alguna manera sabiendo qué es lo que te puede pasar, qué es lo que te va a pasar con cualquier consumo de estos, para que no te asustes, porque otra de las cosas que sucede es cuando hay un efecto adverso en el consumo, uno se empieza a poner nervioso, se preocupa y eso acelera las pulsaciones, por ejemplo, y eso puede generar otros malestares y lo que se le suele llamar mal viaje. Entonces, ese panfleto que fue dado en una fiesta, que fue pensado desde la reducción de riesgos y daños, lo que apuntaba no era a invitarlos a que consuman, porque no se le daba a cualquier persona. Se le estaba dando a personas que sabían que era posible que haya un consumo en ese lugar, y en ese lugar justamente se estaba cuidando a las personas. Se estaba poniendo el foco en la persona, cuidándola en su totalidad. Se estaba educando a la persona. Esas medidas preventivas desde la reducción de riesgos y daños, lo que hacen además es generar educación. Genera educación en qué es lo que voy a consumir, qué tiene lo que consumo, porque por ejemplo uno dice, bueno, la pasta base, ¿qué es? La pasta base es el residuo después de que se hace el proceso de la cocaína, que tiene queroseno, tiene los residuos de lo que queda de cuando se quema, no me sale el nombre técnico de la cocaína, pero tiene un nombre técnico. Todo ese residuo es la pasta base. Entonces, a veces no se sabe qué es. Se cree que es una cosa y que en realidad es el residuo de la cocaína. Entonces, apuntar a enseñar, a comprender, a hacer la educación al otro, es justamente trabajar desde la prevención, pensando en el sujeto, para que ese consumo no traiga mayores daños de los que de por sí va a traer consumir alguna sustancia que afecta al organismo, porque no dejamos de reconocer que esas sustancias son externas, son químicos y obviamente generan situaciones en el organismo. Pero bueno, la educación es otra cuestión muy interesante de la reducción de riesgos y daños, de la prevención puesta en el sujeto. No me quiero ir muy por las ramas, no quiero dejar las cosas colgadas por el medio, por eso por ahí vuelvo una y otra vez sobre algunas cosas. Pero bueno, tenemos un mensaje de María que dice: el consumo me ayuda a no ver lo que no quiero ver. Y acá me agrega que el nombre técnico de la cocaína es clorhidrato de cocaína, que con queroseno, que con algunos químicos que se le agregan, se hace una pasta, luego se quema esa pasta, se retira la cocaína que se consume y ese resto que queda con todos los químicos es la pasta base. Muchos no lo conocían, no sabían qué era. Sí sabían que era algo más bajo que la cocaína, pero no se sabía en un inicio que era el residuo de la preparación de la cocaína, por ejemplo. Esa educación, que ellos sepan qué es lo que se consume, es lo que hace que después puedan empezar a decidir dejar de consumir, buscar ayuda para no consumir esa sustancia. Y otra de las técnicas de prevención que se hace es, si se consumía heroína, se les daba otra droga que era más controlada, que era con receta, que ayudaba a reducir el uso de la heroína, perdón. Entonces, ahí también hay una reducción de riesgos y daños. Era una droga menos dañina, era una droga que se hacía como intercambio. Vos dabas tus utensilios para quemar la heroína y te daban este otro medicamento controlado, que obviamente después, como todo, genera una dependencia, y por eso digo que es una de las formas. No es la forma de dejar de consumir, hacer prevención desde este lado, pero sí es la forma de empezar a aprender qué es lo que nos pasa en el cuerpo cuando consumimos, qué es lo que le pasa al otro que nos ve en consumo. Y bueno, para el próximo bloque vamos a hablar un poco de cuáles son los pasos
posteriores, una vez que uno decide o quiere empezar a dejar de consumir, cuáles pueden ser los lugares. Ahora vamos a escuchar un tema que me lo puse solo porque me gusta a mí, que es Corazón de Mimbre de Marea. Quieto parado, no te arrimes, ya son demasiados abriles para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol, en la cuerda de tender desolación. Luego empezaré a coser, te quiero en un papel y a barrer el querer con los pelos de un pincel. Y en cuanto acabó de zurcir las heridas de las noches mal dormidas, llegué yo y le llené de flores el jardín para los dos, sin espinas de colores que se rieguen cuando llore y cuando no, las sulfatamos con nuestro sudor. Y me confesó, cuando quieras arrancamos, que la línea de la mano lo leyó, que se acabó el que le quemara el sol, pero se asustó. Como te retumba el pecho, tranqui, solo en mi maltrecho corazón, que se encabrita cuando oye tu voz de muy cabrón. ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tal vez le mojó las plumas el revente de la luna, le volvió loca el sonido de las gotas de rocío cuando empieza a clarear y aún no se ha dormido. Y me enamoró, ya ves, aunque era una balada y yo seguía siendo nada, no importó. Éramos parte del mismo colchón hasta que juró: nos queremos más que nadie para que no corra ni el aire entre tú y yo. Sentí que me iba faltando el calor y digo yo, ¿qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tal vez le mojó las plumas el revente de la luna, le volvió loca el sonido de las gotas de rocío cuando empieza a clarear y aún no se ha dormido. Y le hizo un trato al colchón, con su espuma se forró el corazón. Anoche era de piedra y al alba era de mimbre, que se dobla antes que partirse, que se dobla antes que partirse, que partirse, que partirse. La vi irse sonriendo con lo puesto por la puerta del balcón, el pelo al viento diciéndome adiós, porque decidió que ya estaba hasta las tetas de poetas de bragueta y revolcón, de trovadores de contenedor. ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale
aún no se dormía y le hizo un trato al colchón. Con su espuma se forró el corazón. Anoche era de tierra y al alba era de mimbre. Que se dobla antes que partirse, que se dobla antes que partirse, que partirse, que partirse. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Bien, volveremos. Seguimos con reducción de riesgos y daños. Es este tema que veníamos hablando sobre el consumo problemático. Vuelvo a recalcar que la reducción de riesgos y daños no promueve ni justifica el consumo, sino que lo que hace justamente es encontrar una nueva forma de abordarlo, entendiendo la realidad, y busca que se aborde desde una mirada más comprensiva y pragmática. Algo que tiene particularmente esta mirada de reducción de riesgos y daños es justamente, a diferencia del abstencionismo, ay, cómo me cuesta esa palabra, a diferencia del abstencionismo, entiende que el proceso para dejar de consumir o para reducir el consumo de algunas sustancias es totalmente subjetivo. Es totalmente diferente de una persona a otra. A diferencia del abstencionismo, porque el abstencionismo lo que tiene es un programa fijo. Si es de AA o de Narcóticos Anónimos, se llama 12 pasos. Si se aplica en otros lugares, suelen tomar ideas muy similares, pero tienen una guía, como si fuese un manual, digamos, muy cerrado, muy inflexible, muy rígido. En cambio, la reducción de riesgos y daños lo que tiene es justamente ese pragmatismo. Se busca que el sujeto vaya avanzando en su progreso, en su proceso, mejor dicho. Que vaya encontrando qué cosas son las que lo ayudan, qué cosas por ahí terminan perjudicándolo. Va todo el tiempo revisando lo que le va pasando, va todo el tiempo, no el sujeto solo, ¿no? Claramente estoy hablando de un equipo que lo va acompañando. Pero ese equipo y esa persona van todo el tiempo revisando las cosas, qué funciona, qué no. Se reconoce cuando, por ejemplo, una persona deja de consumir una sustancia y consume, pero en vez de consumir y estar 5 días de gira, hace un consumo reducido, un consumo puntual, por decirlo de alguna manera, un consumo controlado. Eso se lo reconoce como parte de un progreso. También se trabaja mucho esto que dije antes, la educación
La educación para informar, para saber cuáles son los riesgos, y obviamente esa educación se basa en evidencia científica, sin especulaciones, sin estigmatizaciones, sin decirle a la persona, no, consumís esto, vos sos seguro tal cosa. No. ¿Consumís esto? Bueno, ¿por qué? ¿Cuándo empezó tu consumo? Se empieza a hablar desde una manera más amigable, se entiende que el sujeto no lo hace porque tiene ganas, no lo hace para castigar al otro, como eran esas propagandas que hablamos de los 90 la semana pasada. No lo hace porque quiero herir al otro. A veces ni siquiera se dan cuenta cuánto lastiman al otro, a veces ni siquiera se dan cuenta qué pasa a su alrededor, y cuando empiezan a disminuir el consumo y lo empiezan a ver, aparece un montón de angustia, aparece un montón de emociones que antes no estaban. Otro detalle, las emociones quizás en una mirada abstencionista son contempladas, pero en una reducción de riesgos y daños son principales. Son principales porque justamente empiezan a encontrarse y a descubrirse a medida que van avanzando en ese camino de la recuperación. Empiezan a encontrarse emociones que no conocían, sensaciones que desconocían o que tapaban o que no querían ver. Y algo que también es interesante pensar es que cuando hay un consumo, una dependencia, una sustancia o una conducta o unos rasgos de conducta que tienden a generar dependencia, el camino de la recuperación es continuo. No es que uno consume, deja de consumir y es como, bueno, me curé. No. Lamentablemente hay personas que logran después consumir de forma exitosa, como dicen los abstencionistas, porque ellos dicen que alguien consume de forma exitosa cuando tienen un consumo recreativo. Ahí es otro ejemplo, ¿no? Esa forma de estigmatizar. Vos querés buscar consumir exitosamente. No, la verdad es que puedo no tener una conducta o una tendencia, tener una dependencia de una sustancia, y puedo consumir de forma recreativa. Y el consumo recreativo no está mal. El problema es cuando hablábamos la vez pasada, está el uso, el abuso, la dependencia. El uso es cuando es recreativo. El abuso es cuando consumo en poco tiempo un exceso de alguna sustancia. Y la dependencia es cuando mi vida empieza a girar en torno a tener o no tener esa sustancia. Cuando dejo de hacer cosas o empiezo a perder cosas por conseguir o no conseguir esa sustancia. Cuando mi humor varía si la tengo o no tengo esa sustancia. Ahí hay una dependencia. Ahí dependo de esa sustancia para hacer mi vida cotidiana. Ahí dependo de esa sustancia para soportar el día a día. Y si no la tengo, que nadie se cruce en mi camino. Esas son las distintas formas del consumo en cuanto a, insisto, el uso, el abuso y la dependencia. Me perdí. ¿Cómo llegué hasta acá? No sé. Misterios de la vida. Llegué hasta esto que estaba diciendo, pero lo que sí quería decir es que también tenemos que tener en cuenta, como dije antes, que hay distintas formas de abordar el consumo problemático. Por un lado, tenemos lo que es la internación en lo que se llamaban antes granjas o comunidades terapéuticas o una hospitalización. En algunos lugares las obras sociales lo denominan así. Pero bueno, esos lugares lo que tienen es que sacan al sujeto de su contexto, de su casa, de su lugar cotidiano de consumo, lo llevan a un lugar totalmente controlado, en un lugar alejado de la familia, en un lugar alejado del consumo, en un lugar donde tienen unas normas recontra hiper estrictas. Se levantan a esta hora, se levantan a las 8 y 5 se tienen que estar lavando los dientes, 8 y 10 tienen que estar en el comedor, 8 y 20 tienen que estar haciendo la cama, 8 y media. A ese nivel son generalmente, no todas, pero es la norma de estos lugares. Obviamente estoy exagerando un poco, no es tan milimétrico, pero sí hay unos horarios muy estrictos para ciertas cosas. Pero el sujeto es descontextualizado. Es llevado a un lugar diferente, aislado, insisto, sin familia, sin su entorno. De hecho, creo que si no me equivoco suele ser los primeros 10 días o los primeros 15 donde no tiene contacto
con su familia. Y esta es la diferencia. Estos lugares ahora requieren, hago una aclaración, la expresión voluntaria del sujeto de internarse, ¿sí? Salvo que haya un riesgo para sí o para terceros, donde lo determina un juez y tiene después un control cada 30 o 60 días para evaluar el progreso de esa persona. La ley de salud mental, lo que se llama la nueva ley, no es que prohíbe la internación como mucho se ha dicho. No la prohíbe. Solo dice que la internación tiene que ser de forma voluntaria y que en el caso de que haya riesgo para sí o para terceros, puede intervenir la justicia. Pero esa persona nunca pierde sus derechos. Otro de los detalles de la ley de salud mental que muchos a veces olvidan. No porque no tengan los derechos, sino porque después la critican a la ley de salud mental, y la realidad es que a veces con leerla, darle una lectura, podemos encontrar que no es que tan así como que prohíbe la internación. No la prohíbe. Justamente lo que hace es respetar los derechos, porque es una ley que se basa en los derechos de las personas. Entonces las internaciones, como decía, tienen estas características. La persona se aleja, se aísla de forma voluntaria. Por los primeros 10 o 15 días no ven a la familia. Luego la familia va una vez a la semana, una cantidad de horas. Por ejemplo, suele ser los domingos y van desde el almuerzo hasta la tardecita. Suelen ser estas comunidades en lugares lejanos, entonces es muy difícil a veces llegar, uno tiene que estar muchas horas viajando, y eso también desgasta a la familia. La persona que está dentro sabe el esfuerzo que le implica a la familia, y esas cuestiones no están contempladas quizás en las comunidades terapéuticas. Pero hay un día de familia, un día las comunidades terapéuticas también tienen la posibilidad de hacer llamados, pero claro, por ahí a veces hay un solo llamado, hay un solo teléfono para todos los integrantes de la comunidad, entonces es muy cortito el tiempo. María acá lo que nos agrega es: cuando sacan al sujeto de su ámbito, generan también una angustia más, es verdad, al retirar al sujeto de su familia, por eso remarcaba esto, su familia, sus amigos, su entorno, y al estar en un lugar que no conoce, genera angustia. Insisto que, nuevamente, esto es de forma voluntaria. Estos son comunidades terapéuticas, que el problema es que cuando la persona sale de ahí, como estuvo en una burbuja, por decirlo de alguna manera, tiene que reinsertarse a una realidad. Y ahí es donde cuesta. Cuesta reinsertarse en un contexto que siguió funcionando sin uno. En una familia que siguió avanzando, no porque lo haya dejado atrás, pero que se adaptaron a un montón de cuestiones, como por ejemplo quién lleva a los chicos al colegio, cómo los llevamos, qué horario el trabajo, etcétera, etcétera, mientras esa persona no estuvo. Y eso también, cuando sale a la persona, le genera angustia. Y si no tiene un acompañamiento cuando sale, esas cuestiones son las que terminan generando ese famoso círculo que hace que la persona esté bien un tiempo, tenga que volver a ingresar a una comunidad porque tuvo una recaída, pero se lo vuelve a aislar y vuelve a salir y vuelve a pasar lo mismo. Esos son los que pasan con las comunidades terapéuticas. Algunas descubrieron que es necesario hacer como el paso por el hospital de día, donde uno está una cantidad de horas, pero está otra cantidad de horas con su familia, entonces va poco a poco reintegrándose. Pero si no se trabaja el sujeto, lo que le pasa y lo que le significa el contexto en el que vive, el lugar donde vive, si no trabajas eso, ese estímulo está siempre ahí y siempre va a ser un detonante. Otra de las maneras de abordar los consumos, tanto con miradas abstencionistas o con reducción de riesgos y daños, es de forma en el hospital de día, donde tienen un horario más estructurado. La persona va, por ejemplo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Está esa cantidad de horas haciendo talleres, haciendo grupos, haciendo terapia, viendo al psiquiatra, viendo a los psicólogos sociales, haciendo grupos, y luego va a su casa. Esa es otra forma de trabajar los consumos problemáticos. Otra modalidad de abordaje. Tiene un poco de las características de la comunidad terapéutica, con ese horario más inflexible, pero el sujeto no sale absolutamente de su entorno. Incluso muchos hospitales de día transcurren su tratamiento, o sea, muchos lugares
de hospitales de día hacen que el tratamiento transcurra en su contexto, en su barrio. Entonces, esa es otra modalidad más. Y por último, la que me viene a la mente ahora, que no me estoy olvidando, que no quiero olvidarme ninguna, pero los que me viene ahora es el ambulatorio. El ambulatorio, que podríamos decir sería una última instancia, o la primera, depende de cómo lo veamos. Es un lugar que tiene un horario más flexible, donde hay talleres, donde hay psicólogos, donde hay psiquiatras, donde hay trabajadores sociales, donde hay psicólogos sociales haciendo grupos, donde hay grupo para la familia. En nosotros también hay grupo para la familia, no es que es solo del último sector. En la modalidad ambulatoria lo que tiene es eso, la persona viene X cantidad de horas, no necesariamente todo el horario que el dispositivo esté abierto, y justamente es cumplir X cantidad de talleres, X cantidad de horas, una consejería, una terapia, un grupo, y volver a su casa. Esos espacios suelen ser, o bien, la primera forma de acercarse a iniciar un tratamiento de consumo, o bien el último paso donde sostenemos a esas personas que salieron de una comunidad terapéutica, pasaron por un hospital de día y se están reintegrando a su contexto, a su cotidianeidad, a sus actividades normales. Entonces, es el lugar que acompaña, hace un andamiaje hacia el egreso de los tratamientos. Obviamente uno siempre, posteriormente de salir de algún tratamiento, necesita que haya un poco de acompañamiento y de grupos y de espacios terapéuticos y de distintos lugares, pero ya no lo necesita como sostén, como bastón todo el tiempo, sino podríamos decirlo que es como más un lugar donde necesita ir a continuar trabajando sus situaciones y sus posibles detonantes. También sirve hacer un tratamiento psicológico para encontrar cuáles son las causas que no podemos ver. Obviamente en todos estos tratamientos, esto nos decía María, obviamente en todos los tratamientos, comunidades terapéuticas, hospitales de día y modalidad ambulatoria, tienen la posibilidad de hacer terapia. La terapia para quien tiene un consumo problemático no es tan fácil de iniciar, no hay una demanda inmediata, porque obviamente está el estigma, como dijimos antes, el estigma de ¿para qué voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco? ¿Para qué voy a ir a la psicóloga si yo no tengo problemas mentales? Y el consumo problemático está dentro de lo que es salud mental, está incluido dentro de los que son los padecimientos mentales. Y sin darme cuenta, son menos 10, así que vamos a anular el último tema. ¿O tenemos tiempo? ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo, entonces vamos a escuchar Encuentro con un ángel del Indio. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabe cuándo comienza. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando.
Y ahí se nos fue el programa. Se nos fue Vivir Dementes a una velocidad estrepitosa. No me di cuenta de todo lo que hablé. Espero que algo de todo lo que dije se haya entendido. Simplemente. ¿Qué iba a decir? Vamos a... La lectura de hoy está a mi cargo, así que me hago responsable pura y exclusivamente de esto. Iba a leer un texto que circuló mucho el domingo, pero primero no tengo tanto tiempo y segundo, hay un texto que se mandó justamente el domingo, el 20 de noviembre. Lo mandó Pablo Vinci, que está escrito por Pablo Vinci y Juan Romero López, del 20 de noviembre del 2023. Y creo que, así como empecé el programa, me parecía bueno para terminarlo. Dice así: hoy no me busques, no pretendas lucidez, no la tengo. Quedó colgada anoche en mis gritos destemplados, en nuestra mirada con mis queridos cercanos, en la consigna, en los abrazos dolorosos, en la profunda decepción de mis hermanas y quizás también de mi hermano. Hoy no me busques, nada nuevo tengo que decir, ni culpas que encontrar, ni teorías que esbozar. Hoy no me busques, no me vas a ver llorar, ni maldecir la cruda decisión mayoritaria. Hoy déjame así, como un puma en el desierto, masticando la piedra, rasgándome el pecho y la ropa, dando puñetazos en el aire. Hoy no me busques, dame el día, que mañana vuelvo, otra vez, que mañana me vas a encontrar en el mismo lugar de siempre, recogiendo los jirones, cosiendo los retazos, alzando la bandera de la victoria definitiva. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón.